Piensa en 2008, mientras el mundo se venía abajo y millones perdían sus casas, sus ahorros y sus empleos. Un pequeño grupo no solo sobrevivió, sino que se hizo inmensamente más rico. Suerte. Para nada. Tenían un manual de supervivencia que la mayoría del planeta decidió ignorar. Y adivina qué. Esas mismas luces de advertencia están parpadeando otra vez. Organismos como el Banco Mundial y el FMI ya nos avisan de que el crecimiento global se va a quedar en un modesto 2% en los próximos años. Este ritmo es bastante más bajo que el promedio al que estábamos acostumbrados antes de la última gran crisis. Ante esto, tienes dos opciones: mirar para otro lado y cruzar los dedos, o aplicar las lecciones que te salvarán de perderlo todo. Cuídate, porque te voy a revelar exactamente qué hacker. Dicen que la historia no se repite, pero vaya que rima. La crisis financiera que arrancó en 2008 con unas hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos terminó convirtiéndose en una catástrofe global. ¿Lo recuerdas? En España, el paro tocó un techo histórico de casi el 27%, con el desempleo juvenil superando un dramático 50% en los peores años de la crisis. Al otro lado del charco, en América Latina, la recesión global provocó una caída muy significativa en la producción industrial y las exportaciones en 2009, afectando a millones de personas. ¿Y cuál fue el error garrafal que casi todo el mundo cometió? La falta de preparación. La gente estaba ahogada en deudas, sin un solo euro ahorrado, y con una fe ciega en que la fiesta nunca se acabaría. Pero las crisis no mandan invitación. Solo legan y exponen a quienes no hicieron los deberes. El escenario de hoy te sueña, ¿verdad? Inflación que no cede, tensiones geopolíticas, incertidumbre. El cóctel es peligrosamente parecido. Pero esta vez, la historia va a ser diferente para ti. Esta vez, tú no serás una víctima. Aquí tienes las 4 lecciones cruciales que la mayoría ignoró entonces y que hoy blindarán tu patrimonio. La primera regla para navegar una tormenta es no hundirte. Simple, ¿verdad? Pues tu bote salvavidas es un fondo de emergencia. En 2008, quienes perdieron su empleo sin tener este colchón tuvieron que malvender sus activos, a precio de saldo o endeudarse, hasta las quejas solo para sobrevivir. Un fondo de emergencia no es una opción, es tu primera línea de defensa. La meta es clara: tener ahorrados entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos esenciales. Y ojo, este dinero no se invierte, no se arriesga, no se toca. Debe estar en una cuenta separada, líquida y accesible para que, si tus ingresos desaparecen, puedas mantenerte a flote sin tomar decisiones desesperadas. Empieza hoy mismo. No importa si es con poco, automatiza una transferencia mensual y olvídate. Cada euro, peso o dólar en ese fondo es un ladrillo más en tu fortaleza financiera. Si tu fondo de emergencia es el bote salvavidas, la deuda de alto interés es un ancla de plomo que te arrastra directo al fondo. Hablo de las tarjetas de crédito, los préstamos personales y cualquier cosa que te cobre intereses abusivos. Cuando llega una recesión, tus ingresos pueden variar, pero te aseguro que la cuota de la tarjeta va a llegar puntual como un reloj suizo. ¿De verdad quieres estar preparado? Entonces, tu prioridad número 2, justo después de asegurar tu fondo, es declararle la guerra a esa deuda tóxica. Haz una lista de todo lo que debes, ordenala de la que tiene el interés más alto a la más bajo y empieza a atacar la primera con todo el dinero extra que puedas generar. Cada deuda que eliminas es una cadena que rompes. Te da oxígeno, flexibilidad y libertad para maniobrar cuando las cosas se pongan difíciles. Gran parte de la catástrofe de 2008 se puede resumir en una palabra: ignorancia. Millones de personas metieron el dinero de su vida en productos financieros que no entendían, confiando ciegamente en un supuesto experto con corbata. La lección es brutal pero simple. Nunca inviertas en algo que no puedas explicarle a un niño de 10 años. Tu educación financiera es el activo más rentable que jamás tendrás. Dedica tiempo a aprender sobre cómo hackear un presupuesto, sobre ahorro, sobre inversión y, fundamentalmente, a conocer tu propio perfil de riesgo para saber qué te deja dormir por la noche. No necesitas ser un gurú de Wall Street, pero sí necesitas entender los fundamentos para tomar tus propias decisiones y no dejarte arrastrar por el pánico o la codicia. Cuando los mercados se desploman y se tiñen de rojo, la mayoría de la gente entra en pánico, grita y vende todo. Los inversores inteligentes, los que piensan como generales, hacen exactamente lo contrario, porque las crisis no solo son momentos de riesgo, son las mayores oportunidades de la historia para construir riqueza.
Piénsalo como las rebajas más bestias que hayas visto. Cuando el pánico se apodera de las calles, los activos de calidad se ponen en oferta. Quienes estaban preparados, con dinero disponible y las deudas bajo control, pudieron comprar a precios de ganga y multiplicar su patrimonio en los años siguientes. Protegerte es solo la mitad del juego. La otra mitad es estar listo para atacar cuando todos los demás huyen. Así que diversifica tus inversiones. No metas todos los huevos en la misma cesta y mantén siempre una parte de tu cartera líquida preparada para aprovechar las oportunidades. El resumen es este. Crea un fondo de emergencia, liquida tus deudas malas, edúcate financieramente y prepárate para las oportunidades. No puedes controlar si la próxima recesión llegará en 6 meses o en 2 años. Nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí puedes controlar es si te va a pilar desprevenido o con la armadura puesta. La historia ya nos ha dado el manual de instrucciones. Ignorarlo ya no es una opción, es una locura. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la primera decisión que vas a tomar para empezar a construir tu fortaleza financiera? Comparte tu plan en los comentarios, así aprendemos todos. Y si este video deja resultado útil, suscríbete y activa las notificaciones. Es hora de tomar el control. Si te gustó el video, dale like, compártelo y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal.